Una de las características que más representan las novelas son la multitud de subtramas que se trabajan al mismo tiempo con los diversos personajes. Tramas que al final alimentan la historia principal, reforzando el tema principal de la obra, el desarrollo del personaje principal o el argumento prioritario. Esto no es tan sencillo como parece. He leído multitud de novelas donde el punto focal es solamente uno. No es que esas novelas sean malas, pero se puede ver que la idea central era una sencilla que no necesitaba más, y que arriesgarse a meter más tramas de las necesarias sería como echarle mucha crema a los tacos, si es que entienden la expresión, que por tantas subtramas se puede perder el hilo. Así que si un escritor en su novela no quiere tener una multitud de subtramas, es algo totalmente respetable que no demerita su habilidad para crear historias cautivadoras. Hay un trabajo de ficción que sí toma una multitud de historias y lo hace muy bien, y aunque no es una novela, la forma en que presenta este argumento y estos elementos está hecho de una forma excelente. Hablo de la segunda temporada de Vinland Saga. Estoy usando un anime porque es de lo que más pega con nuestra audiencia. Simpson, usted es diabólico. Aunque también puede aplicar con Salem Slot, Mundo Disco 1, El Valle del Viento Helado 1, o incluso mis propios libros como Crónicas de Dayar, Caída del Cielo, o Fiera entre la ley y la música. Just say. Saludos magos guerreros, soy Shadow Hacker. No se olviden de darle like, suscribirse y comentar. Apreciamos todo el apoyo que nos dan. Vinland Saga es la historia de Thorfinn, quien al ver a su padre asesinado a manos del mercenario Askeladd, inicia un camino de venganza, con una juventud repleta de muerte, desolación, odio y admiración para el ya mencionado mercenario. Tras el asesinato de este por las fuerzas de Dinamarca, Thorfinn se queda vacío. Ahora, como un joven adulto, es esclavo en la granja de Ketil, Puño de Hierro. Este es el argumento base de la segunda temporada de la ya mencionada serie, uno que me dejó impactado por lo fuerte de su argumento, al punto que es muy superior a aquel encontrado en la primera temporada. Pero veamos por qué. Toda esta historia tiene un tema en contra de la violencia y el odio. Se puede interpretar de forma religiosa en el sentido católico, así como en la Biblia se nos dice que los caminos del mundo no son los caminos de Dios. Aquí el mundo y la gente, el sentido común incluso, nos dictan que la violencia es la respuesta. Pero ¿es eso lo que nos llevaría a una buena solución? En este argumento, no. Esto se ve en Thorfinn, quien cuando actuaba con violencia, las cosas siempre terminaban mal para él y para sus amigos como Einar. La violencia solo genera más violencia. Incluso me encanta cómo el recuerdo de Askeladd le hace ver que si toma el camino de Kenshin, el estelar de Samurai X, el que es buscar la paz mientras genera violencia, le hace ver la hipocresía de dicho pensamiento. Eso es solo justificar tu camino de sangre bajo el pretexto de que no existía otra opción o que era para evitar una tragedia mayor. Kenshin crece bajo la filosofía de la escuela Hiten Mitsurugi Ryu, que promueve la vida y la defensa del prójimo. Este sentido, en esta historia, no busca la debilidad, sino la fuerza para imponerte y siempre en favor de los demás. De no buscar la violencia, sino el diálogo. Una persona débil, aun si es bien intencionada, no logrará hacer nada y será pisoteada. Incluso si nos vamos con la doctrina católica, eso se ve en el momento del bautismo, cuando te señalan como sacerdote, profeta y rey, que es el discurso que dicen los sacerdotes. Un profeta no solo recibe la voz de la divinidad, sino que también señala los males en la sociedad y exige que estos se solucionen, y el rey es alguien que tiene poder, pero no para sí mismo, sino para servir. En este mismo sentido, una figura de autoridad débil siempre será pisoteada, viéndose esto en cómo Ketil, Puño de Hierro, es una persona en general amable, pero con tan poco poder de decisión y con dudas de exigir lo que para él es justo, que permite que sus hijos y allegados hagan su voluntad por él, volviéndolo infeliz, lo que últimamente lo lleva a cometer un terrible acto con una esclava ya para finales de la temporada. En cambio, una persona con fuerte voluntad puede enfrentarse a quien sea, pero para confrontar a alguien no es necesaria la violencia, solamente hacerle ver a la otra persona que existe otro método, que la gente no siempre necesita ser tratada con la hoja de la espada. A veces el olivo hará que las personas quieran ver tu punto de vista.
Esto visto con Canuto y Thorfinn, pues el rey de Inglaterra y Dinamarca se había hecho una montaña de cadáveres en la futura Gran Bretaña, haciendo que tenga una correa apretada con los habitantes de ese país y querer expropiar tierras en Dinamarca para alimentar el siempre creciente ejército. Al ver la resolución de Thorfinn, decide cambiar su posición y es recompensado con la confianza de los lords de Inglaterra y por consiguiente reduce su ejército, que evita que tenga que expropiar granjas como la de Ketil. Estos temas de la paz y la decisión se muestran en diversas historias dentro de todo lo que es la temporada, con ejemplos positivos y negativos. Esto desde el punto de vista de Thorfinn, quien aprende que existe una vida fuera de la violencia, desde el punto de vista de Canuto, que en búsqueda de la paz se movía con la espada, y finalmente la de Ketil, que quería la paz pero era débil de voluntad y no podía obtenerla. 3 puntos de vista distintos, más entrelazados y apuntando siempre al mismo mensaje. La paz es el camino indicado, mas eso no quiere decir que debes ser débil o mantener mansedumbre. Dar la otra mejilla no es un mensaje de debilidad, en cambio es un mensaje de perdón. Defiéndete, pero no es necesario matar. Exige y toma las decisiones difíciles en favor de los débiles. Eso no significa que tengas que aplastar a tus enemigos, y mucho menos una humillación para uno mismo. Ahora, uno de los beneficios de tener una multitud de tramas también se pueden ver aquí, no solo porque se cimenta el tema principal de la historia, sino que sirven para poder dar una tridimensionalidad a todos los personajes. Permite ver un rostro distinto a si solo viéramos un punto focal. Podemos entender la visión de Canuto y lo que quiere, también cómo es Ketil, cómo son sus hijos, lo mismo con Thorfinn y sus amigos. La magia es que cuando estos personajes se cruzan, suele existir un conflicto, y dependiendo del punto de vista que se vea, podemos ver una faceta distinta de cada personaje. Vemos a Canuto como un villano por lo que quiere hacer con Ketil y su granja. A su vez, Ketil se vuelve una figura antagónica cuando su historia se cruza con la de Thorfinn. Incluso los secundarios, como Serpiente, tienen ese trato y los vuelven tan cercanos que aun si no estás de acuerdo con ellos, puedes entender por qué hacen lo que hacen. Lo difícil en todo esto de las diversas tramas es intentar mantener una atención dedicada a cada uno. Hay momentos que, a pesar de ser la historia de Thorfinn, su participación es enormemente disminuida por ponerle más foco a lo que ocurre con los otros personajes. En el momento que él toma la batuta, en especial al final, vuelve cada interacción más especial. Vemos ese delicioso choque de voluntades y conocemos de manera más íntima cada personaje. Finalmente, ¿cuántas subtramas poner? La respuesta siempre dependerá de la obra. Hay historias que solo necesitan un punto de vista y que desde ese se conozcan los otros personajes, pero también hay otras que con 2 o 3 personajes, como es el caso de Vinland Saga 2, enriquece y vuelve más envolvente esta historia, por lo que yo recomendaría que analizaras bien a tus personajes y vieras honestamente si el argumento individual merece un tiempo a solas con ellos, una trama separada del personaje principal. Si es así, adelante, ya tienes 2 o más principales. Si solo vuelve más complicada de manejar este argumento, creo que entonces se puede conocer muy bien a través de los ojos del protagonista y conocer a los personajes de esos modos. En conclusión, las diversas tramas en una novela son una de las mejores herramientas que ayudan a hacer una historia en algo realmente especial, pero como en todo, no deben de usarse sin un análisis de qué es lo que quiere reflejar en la historia, cuál es su mensaje, si esas historias se complementan de un modo u otro, y más aún, si en verdad es necesario tener diversos puntos focales. Eso es todo, mis magos guerreros. Yo soy Shadowhaken. ¡Au!